Bueno, entonces seguimos con, digamos, lo que viene ahora es más bien práctico, algunas consideraciones a tener en cuenta en la serie de Laurent. Primero, la que habíamos visto antes, que si en realidad la función fuera analítica en todo el interior, acá está el dibujito de nuevo para que no vuelva atrás. Si es analítica en todo el interior de C1, excepto solamente en Z0, entonces quiere decir que este radio R2 de C2 se hace tan chiquito como yo quiera, hasta hacerse prácticamente cero, y la región de convergencia se transformaría en esta forma. Es decir, en vez de ser con R2 un determinado valor, sería cero. Y sería analítica entonces, o sería convergente en una región que es una vecindad reducida del punto. Eso se da para puntos singulares aislados, sería, no para otro tipo de singularidad. O también para puntos singulares, sí, aislados, claro. Nada más. Después me estoy confundiendo porque hay distintos tipos de singularidades aisladas que las vamos a ver después en la clase que viene. Ahora, ¿qué pasaría si F fuera analítica en todo el interior de C1, incluso en Z0? Fíjense, si fuera así, este término o este factor, que es el que aparece en donde, en los términos B sub n, sería este factor. Si la función fuera analítica toda en el interior de C1, también sería analítica en el interior de C2, entonces, porque está más adentro. Y este factor del denominador, donde ustedes pueden decir, pero ese podría valer Z0. En realidad, si ustedes se fijan cuando hicimos la deducción, no está en el denominador ese factor. Sería este factor que aparece acá, S menos Z0, S menos Z0 al cuadrado. O sea, es un polinomio en realidad. No tiene potencias negativas para los n que son positivos en realidad. Por eso lo ponemos, lo expresamos a la menos n más 1. Y entonces serían la integral de una función en C2 que sería analítica toda la función y todo el integrando. Por lo tanto, por el teorema de Cauchy-Gorsa, todas estas integrales serían cero. Si fuera analítica en todo el interior de C1, estamos hablando. O sea que incluso acá en Z0 también. Entonces, esta segunda parte del desarrollo de Laurent no daría. Y quedaría esta primera parte, que es justamente el desarrollo de Taylor, que coincide cuando la función es analítica en todo punto, incluso en el centro. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Como esta particularidad, que en realidad el desarrollo de Laurent es más general que el de Taylor, porque incluye también el de Taylor, ya que cuando la función es analítica en el punto, el desarrollo ese se transforma en un desarrollo de Taylor simplemente, porque los términos que dan B sub n van a ser nulos, por el teorema de Cauchy-Gorsa, como dice acá. Por último, la otra simplificación que se puede hacer, que es más teórica, en realidad en la práctica no la hacemos, es agrupar, lo que si quisiera buscar es agrupar en una sola sumatoria los dos sumatorios. Entonces yo pondría desde un n igual a menos infinito a infinito. Fíjense, si yo pongo este z menos z0 a la n acá, y un coeficiente, y al n le pongo todos los valores enteros, desde menos infinito a infinito, esto ya me daría las potencias negativas, el término independiente, y las potencias positivas. Pero ¿cómo arreglo lo del factor a sub n y b sub n, que no son iguales? Bueno, los puedo hacer como que son iguales. ¿Cómo? Fíjense si yo reemplazo el n por su opuesto, o sea, por menos n en la fórmula de a sub n. ¿Cómo me quedaría acá? Me quedaría exactamente igual que esto. Quedaría la misma formulita. Aunque la integral no sería igual, porque una es sobre C1 y la otra es sobre C2. Pero si yo les pregunto, todo el integrando f de s sobre s menos z0 a la menos n más 1, ¿es analítico en toda esta región que está rayada o sombreada acá? ¿Sí o no?
No veo el Sí, chat. profe. Sí, profe. Sí, sí, porque f de z es analítica. Quiero ver el chat. No, vamos. Sí, porque f de z es analítica y f de s por ende, y este nunca va a pasar por z0, este s, porque z0 está acá y yo estoy moviéndome acá. Entonces, por el principio de formación del contorno, la integral en C2 es igual que la integral en C1 de esta, siendo que esto yo ahora lo transformé a menos n y queda igual que esto. Entonces quiere decir que cualquiera de las dos integrales multiplicado por 1 sobre 2pi me daría o el coeficiente a su n o b su n. ¿Cuándo me da el a su n? Cuando yo a n le doy valores 0, 1, 2, 3 positivos. Pero si a n le doy valor menos 1, menos 2, menos 3, esta formulita se transforma en esta. Porque esto queda exactamente igual que esto, porque acá con n1 positivo, pero queda menos 1, queda menos 1 acá. Y la integral en C2 es la misma que la integral en C1 por el principio de formación. Entonces yo podría decir que la serie de Lorentz se podría representar, todo eso está explicado acá, está dicho, por una sola sumatoria que va desde n igual, acá está lo de la deformación del contorno. Podría emplear una integral en C cualquiera con un contorno que quede entre medio de los dos, cualquiera, o en C1 o en C2, porque se mantiene invariante deformando el contorno. Y entonces acá está puesto que A sub menos n igual que B sub n, ¿sí? Y entonces podría poner que es una sumatoria de menos infinito a infinito, donde n toma todos los valores enteros, de un coeficiente que le llamo C sub n, pero que en realidad es A sub n, por z menos z0 la n. Este coeficiente que se expresa así, con la misma fórmula que A sub n, con n positivo. Cuando n vale 1, 2, 3, 4, este va a ser la sub n. Cuando n vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, esto te va a dar el b sub n. Y la potencia acá va a quedar negativa, que es lo mismo que si quedara en el denominador positivo. ¿Estamos? Bueno, estas son consideraciones teóricas. En los ejercicios nunca preferimos expresar esto así. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que esta parte que me da las potencias negativas, esto lo vamos a ver la semana que viene, esta parte que me da las potencias negativas del factor, me define en cierta medida el tipo de singularidad que yo tengo en el punto Z0. Entonces a veces se prefiere dejarla separada de esta otra parte para poder ver qué tipo de singularidad tengo en ese punto Z0. ¿Sí? Bueno, y eso en cuanto a lo teórico. Y ahora viene la parte más práctica, que es operaciones con serie. Bueno, acá dice lo mismo, que en realidad la representación en serie de Lorentz es única. No admite otros dos desarrollos distintos en una misma región. Para una función dada, su desarrollo en serie de Lorentz es único. Y acá dice que en realidad los términos prácticos para hacer los desarrollos se basan en sumar series, multiplicar series, o sea, en operaciones con series, y en el uso de la serie geométrica para desarrollar en serie de Taylor y de Lorentz, y no tanto en usar estos coeficientes o estas fórmulas para hallar estos coeficientes, porque sería muy complicado, porque tendría que aplicar todo lo visto en la fórmula integral de Cauchy y de la n derivada, y bueno, y trabajar a lo mejor en forma genérica con n, a veces no es tan fácil. Entonces vamos a ver en esto de operaciones con serie cómo yo puedo desdoblar o descomponer una función en el producto de dos funciones o en la suma de dos funciones que sean más simples y que las pueda desarrollar en serie más simple. Y después las sumo a las dos series o las multiplico o incluso las divido también, si tengo una división. Bueno, para eso vamos a hacer todo esto con series de Taylor. Se puede demostrar para series de Lorentz total, pero para hacerlo más simple el desarrollo. Si yo sumo estas dos series, por ejemplo, de Taylor, ¿qué voy a obtener? Otra serie de Taylor, donde voy a sumar los términos semejantes de esta con los semejantes
O sea, los términos de esta con los semejantes que le correspondan de esta otra. Y en definitiva, ¿cómo va a quedar el coeficiente? El coeficiente va a quedar la suma de los coeficientes directamente, porque sería del término enésimo de este, lo tengo que sumar con el término enésimo de este. Y entonces tengo que esta sería la representación en serie. A veces, cuando yo tengo una función racional, esta lo podría haber hecho, aunque es medio complicada. No esta. Esta, yo la podría descomponer en fracciones simples. Y cada fracción simple va a tener una sola singularidad. Entonces sería a lo mejor una función más simple de analizar. En este caso no sé si conviene. Creo que conviene hacer lo que yo he hecho acá, pero después lo vamos a ver. Pero a eso voy con el tema este que estamos estudiando, la suma de dos series. No es que voy a hacer, quiero sumar esta función con esta función. No, es que una función la puedo descomponer en la suma de dos funciones más simple y entonces a eso desarrollarlo por separado en serie y luego sumar. A sumar las dos series, por supuesto. Bueno, después como sumamos también podemos hacer productos de serie que se llama producto de Cauchy. Perdón, no dije nada del radio de convergencia. El radio, siempre la región de convergencia va a ser la intersección de donde converge esta y donde converge esta también, porque si no, la suma no va a poder ser convergente. Entonces, si las dos están centradas en Z0 y una converge con un radio 1 y la otra con un radio 2, donde van a converger la suma va a ser el radio mínimo, porque va a ser la región común de los dos, o sea que este R va a ser el mínimo entre R1 y R2. Eso es porque si están concéntricas, bueno, las dos están centradas en Z0, con el mínimo radio las dos convergen hasta Z0, porque esto es Taylor, ¿no? Bueno, o sea, siempre buscamos la región intersección. Lo mismo va a aparecer para el producto de Cauchy. Tomo las mismas fórmulas para no escribir otra y hago el producto aplicando la propiedad distributiva. Pero para deducir una fórmula genérica o general, no voy a hacer toda la propiedad distributiva desde los infinitos términos, pero acá he hecho como 3 términos. Fíjense en que acá he puesto el desarrollo de f de z, desarrollando cada término, poniendo puntos suspensivos, y acá el desarrollo de la otra, de g de z, más puntos suspensivos. Y ahora hago esto por esto, esto por esto, esto por esto, hago 3 o 4 términos. Después el segundo por el primero, segundo, tercero, otros 3 o 4. Y lo que veo es que después me quedan términos semejantes y veo que me queda un solo término independiente, esto no lo vamos a ver todo, porque es distributiva, lo pueden ver ustedes. Me quedan 2 términos lineales, que son este y este. Me quedan 3 términos cuadráticos con este. Me quedan 4 términos cúbicos, que acá aparecería acá, y lo otro ya no puede aparecer. Quiere decir que me va aumentando la suma de términos de los coeficientes según el orden del término. Y si observamos, y lo hago eso, ven que acá sumo los coeficientes por z menos z0 a la 1, al cuadrado, etc. Veo que se trata de una sumatoria de los productos del coeficiente de una serie por la otra, tal que sus índices suman el orden del término correspondiente. O también lo podríamos decir que fíjense en que A va en forma de creciente, los subíndices, y B iría en forma decreciente, desde el orden 3 hasta 0. Y entonces eso me permite definir una fórmula general, o sea, algo genérico, es decir, que el producto de dos series, perdón, podría ser, va a ser otra serie de Taylor donde el coeficiente, esta es otra serie de Taylor, se calcula como una sumatoria que va a ser variable desde k igual a 0, le vamos a llamar k al subíndice acá donde empieza a igual a 0, hasta k igual al orden del término, o sea, hasta 3 en este caso, pero acá sería hasta n, si yo lo quiero poner genérico. ¿De qué cosa?
de la sumatoria de los productos de A sub k, porque A sub k va a ser 0, 1, 2, hasta n, y B sub n menos k, porque n menos k sería el complemento a k de 0, sería, o de n, mejor dicho, al revés, el complemento a n de k, así se diría, ¿sí? Y entonces esto tendría los coeficientes decrecientes, desde n que es 3 menos 0, 3, y después, bueno, así. Y bueno, entonces quedaría una fórmula como esa. O sea, esto a veces no es tan fácil. Ustedes están viendo que trabajar con tantos parámetros, n, k, c sub n, el orden del término, puede dar lugar a incurrir en errores. Entonces yo a veces no le aconsejo que sigan esto, porque esto es el desarrollo teórico, sino que hagan, cuando tienen dos ejercicios, la distributiva y después ven cómo quedan estos coeficientes, que ya le va a quedar números acá, no le va a quedar las letras A sub 0, A sub 1, B sub 1. Entonces por ahí conviene hacerlo como ya van a ver que yo lo hago en varias ocasiones. Por último, también puedo hacer, no por último, la otra operación sería el cociente entre dos series. Bueno, valiendo o no de esta fórmula del producto, si yo hago esta serie dividido una de estas dos, por ejemplo, pongo dividido la A, yo sé que tiene que dar la B, supuestamente, porque esto se cumple la igualdad. Como yo ya conozco cómo es la forma del coeficiente C sub n, y A sub n también lo conozco, entonces yo puedo decir, esto va a ser igual a este cociente si el producto de ese cociente por el dividendo, perdón, por el divisor, me da el dividendo. Y como yo ya conozco la fórmula del producto, aplico esta formulita y lo que hago es un cambio acá para deducir una fórmula. En vez de hacer esta suma de acá para allá, la hago de acá para el otro lado. O sea que le cambio los subíndices, al B lo tomo en forma creciente con K, y al A lo tomo como el complemento a K, a N, perdón, vuelvo a decir mal, de K. Y entonces pongo, fíjense, en que en vez de A sub K, B sub N menos K, pongo A sub N menos K, B sub K. Es lo mismo, altero el orden de los sumandos. Y luego desarrollo el último término de esta sumatoria. O sea, el que acá voy a poner para K igual a N, acá va a quedar A sub 0 y acá va a quedar B sub N. Como a mí me interesa despejar el B sub N, lo otro lo dejo, ven que lo dejo desde K igual a 0 hasta N menos 1. Y desarrollo el último término. Y entonces de ahí, ¿por qué quiero despejar el B sub N? Porque el B sub N es el cociente de estas dos series. Entonces me da una formulita que en realidad sería una formulita de recurrencia, porque fíjense en que acá me dice que yo puedo calcular el B sub 1, pero si conozco el B sub 0. El primero, el B sub 0, lo haría como el cociente de dos polinomios. Fíjense en que es como dividir esta serie dividida esta serie. Sería el término independiente de esta dividido el término independiente de la que está acá abajo. O sea que sería C sub 0 sobre B sub 0. Y a partir de n igual a 1, 2, 3, 4, yo puedo aplicar esta fórmula. Porque sería el C sub 1 menos la sumatoria, bueno, desde K igual a 0 hasta 1, o sea que sería, no, desde 0 hasta 0, porque es 1 menos 1, o sea, sería un término donde acá sería el A sub 0 y el B sub 0, directamente. Bueno, pero fíjense en la complejidad que tiene esa fórmula. Uno lo podría hacer en forma general, un ejercicio de esa manera, pero hay que saber bien deducir cómo es el coeficiente A sub n y B sub n de cada serie, y después colocarlo de esta manera. Esto yo casi no lo tomo. O sea, se lo doy porque, bueno, le puede servir para generalizar algo, pero, a ver, cuando hago el cociente de dos series lo puedo hacer como el cociente de dos polinomios, así como hicimos recién para deducir la serie geométrica. Hicimos 1 dividido 1 menos c. Bueno, acá podría tener dos polinomios y tendría que dividir uno, dividir el otro, o podría tener dos series, pero si las tengo ordenadas,
en forma creciente, bueno, haría el término independiente, dividido el término independiente, y después iría, bueno, dividiendo algunos términos, no todo, y iría completando abajo cómo va quedando la serie, el cociente. Y si tengo suerte, podría sacar una fórmula de cómo se van a formar los coeficientes, que no es específicamente esta, sino que ya está toda en función de n. Cuando no se puede determinar esta fórmula, es probable que lo tendría que hacer de esta manera, ¿sí? Bueno, pero es complicado, de nuevo. Yo no daría un ejercicio así en un parcial, en un examen, ni en un parcial menos. Y en un examen tampoco, aunque lo he visto que lo dan, ¿eh? Que puede aparecer en un examen final. Bueno, y diferenciación e integración de serie, ¿qué es lo que es? También yo puedo partir, por ejemplo, si yo tengo una serie que representa esta función, le llamé S de Z en vez de F, ¿sí? Y digo, ¿qué pasa si tomo la derivada de esta función? ¿Cuál será la serie que representa la derivada de esta función? Y se obtiene derivando término a término esta serie. Y entonces derivo el término enésimo. Sería n por z menos z0 a la n menos 1, por el a sub n, que es una constante. Y la reacción sigue siendo la misma, donde vale esta. Así podría derivar, sacar la derivada segunda, tercera, y obtener series que van a ser directamente las derivadas de las series anteriores. Esto se cumple, ¿por qué? Porque si una función es analítica en un punto o en una región, el último teorema que vimos la clase pasada decía que existían las derivadas de todos los órdenes y también eran analíticas en esa misma región. Entonces quiere decir que todas admiten desarrollo en serie de t. ¿Cómo se obtienen esos desarrollos? Derivando el desarrollo de la primitiva, de la función primitiva. ¿Cuándo se puede aplicar esto? Por ejemplo, si yo tengo una función a lo mejor complicada de desarrollar en serie Taylor, pero su primitiva, ¿qué quiere decir su primitiva? Su integral, no la derivada. Pongamos que yo tengo que desarrollar esta función, que es S', que es la derivada de otra. Entonces tendría que encontrar la primitiva. Si la primitiva es una función más simple, que yo la puedo obtener más fácil a su desarrollo en serie, obtengo el de la primitiva, luego lo derivo y obtengo el de la otra función que era más complicada. Este es el caso que ustedes van a tener que resolver en la guía y que yo acá lo tengo resuelto, pero que de otra forma. Lo tengo resuelto de la forma más complicada. Por ejemplo, esta función, 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Yo se lo voy a dar de la forma complicada y después le voy a decir cómo lo podrían resolver aplicando esta propiedad o de la que los desarrollos en serie de las derivadas se obtienen de los desarrollos en serie de las primitivas de la función. ¿Cómo lo obtengo este desarrollo? Fíjense, lo descompongo en el producto de dos funciones en el producto de dos funciones. O sea, separo este z menos 1 por z menos 1. 1 sobre, ¿no? Y entonces ahora desarrollo uno de esos dos. 1 sobre z menos 1. ¿Cómo lo desarrollo? Por serie geométrica. ¿Cómo tenía que tener la forma la serie geométrica? 1 sobre 1 más, te lo pongo acá, 1 sobre 1 más o menos la razón. Entonces quiere decir que ese z no puede estar ahí con menos, sino que tiene que estar con más, que no sé dónde me... Acá me voy. Por eso es que saco factor común menos de acá, de abajo saco menos 1, por eso pasa este menos acá, y queda 1 menos z. Pero esta serie 1 sobre 1 menos z, por supuesto en z igual a 0, es la serie geométrica que ya conocemos, la más simple de todas. Entonces la desarrollo, como ya sé, de memoria. Y tiene signo menos todo, que le puedo poner menos ahí. Ahora yo tengo esta que es una serie geométrica y esta es la misma serie geométrica. O sea que ahora tendría el producto de Cauchy de estas dos series geométricas. Aplicaría lo que vimos del producto. Yo les recomendaría que ustedes hagan
1 por 1, 1 por z, 1 por z al cuadrado, 1 por z. Después z por 1, z por z, z por z. Y después suman y van a llegar a esto, que yo llego acá, a esto. Yo acá quise aplicar la formulita que yo les enseñé recién. Es decir, yo tengo estas dos series que son iguales, las tengo que multiplicar. Menos por menos da más, o sea que no me importa el menos. Queda como esta serie positiva. Ahora, esta serie tiene todos coeficientes 1 y esta también todos 1. O sea que los A sub n son 1 todos y los B sub n son 1 todos. Si yo aplico la formulita que le dije recién, que era otro desarrollo de Taylor, vamos a tener que esperar acá que se vuelva esto. Bueno, otro desarrollo de Taylor con un coeficiente C sub n que se sacaba con esta formulita. Miren que es difícil porque uno tiene que estar viendo esto. ¿Quiénes son estos A sub K? Estos A sub K valen 1. Y estos B sub n menos K, todos valen 1. Así que esto va a ser el producto de 1 por 1 siempre. Pero sumados. ¿Cuántas veces sumados? Desde K igual a 0 hasta K igual a n. Son n más 1 veces. Sumar 3 veces el 1, ¿cuánto da? Sumar 3 veces el 1, ¿cuánto da? 3. Sumar 20 veces el 1. 20. Sumar n más 1 veces el 1 da n más 1. Bueno, eso es, bueno, ahí está. Es lo que está acá. Entonces, eso a veces es difícil comprenderlo si acá no aparece un 1, sino que aparece una fórmula con n. Entonces es complicado hacerlo de esta forma. Este lo hice porque era fácil. Y entonces ya tengo cómo es el coeficiente C sub n, lo pongo acá y ya desarrollo acá. Quiero ver cómo es el desarrollo y queda esto. Ahora, hubiera sido más fácil que yo agarrara lo siguiente. Lo voy a hacer en el Jamboard. ¿Dónde está? Tenemos 1 sobre z menos 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. No, acá no lo voy a hacer, lo voy a hacer en el otro. Que había creado otro acá. Y acá sí voy a empezar a crear pizarrón. ¿Cómo dije que era 1 sobre 1 menos z al cuadrado? No, sobre z menos 1 al cuadrado. Bueno, pero resulta que esto va a tener un desarrollo que podría provenir de la primitiva de esta función. ¿Cuál es la primitiva de esta función? O sea, se surgiría de hacer una integral. Bueno, no me sale muy bien. ¿Cuál sería la integral de esto? Esto es como si tuviera z menos 1. A ver si me sale bien. Sí, a la menos 2. ¿Cuál sería la integral? Z menos 1 a la menos 2 más 1. ¿Está bien? Sobre menos 2 más 1. Pero menos 2 más 1 es menos 1. Y menos 2 más 1 de abajo menos 1, sé que esto vendría de la primitiva, sería esta función, si no me equivoco. ¿Está bien? Entonces, si yo busco la primitiva de esta función, que es la integral, 1 sobre z menos 1 con menos, porque esto la derivada sería menos 1 sobre z menos 1 al cuadrado, sería esto. ¿Está bien? Y yo desarrollo en serie esta función que es más fácil, porque fíjense que ya no tengo este cuadrado. Luego la derivo, paso para acá, derivo. Bueno, pongo la derivada, y obtengo este desarrollo. Pero este es fácil hacer, fíjense, en este le pongo el menos acá abajo y se transforma en una serie geométrica. Porque esto sería 1 menos z. ¿Y cuál es esta serie geométrica? La más fácil de todas. 1
más z, más z al cuadrado, más z al cubo, etcétera, etcétera. No me hagan poner todo porque no lo voy a poner. Puntos suspensivos. Y ahora derivo esto y obtengo la serie de Taylor de esta función. Derivo 1, ¿cuánto da? 0. Derivo z da 1. Derivo z al cubo da 2z al cuadrado. Derivo, bueno, z a la cuarta sería el otro, daría 3z al cuadrado. Y esta no es otra cosa que la misma que hemos tenido recién, que es esta. 1 más 2z más 3z al cuadrado más 4. Y fíjense en lo fácil y no que tengo que aplicar todo esto. Bueno, ahí es donde se aplica la facilidad de la diferenciación o integración de serie. También está la integración, quiere decir que si yo conozco la función esta y hago su derivada ahora y veo que es una función más simple, entonces hago el desarrollo de esa derivada y luego lo integro y obtengo el desarrollo de esta función. O sea, es como que me voy para arriba, como que tengo que hacer la primitiva de esta función. Y bueno, entonces hago la integral de esto. Y la integral acá le pongo más una constante porque en realidad esta c podría ser una integral indefinida. Es igual a la integral de cada uno de los términos, que sería z menos z0 a la n más 1 sobre n más 1 por el a sub n. Y sigue siendo válida. Acá también podría definir la primitiva de la primitiva con dos integrales. Pero bueno, ya no vamos a hacer todo eso. Esto se puede aplicar en este ejercicio. Este último que vemos acá. Porque todos estos son ejercicios. En este. Fíjense, yo tengo que hacer en desarrollo en serie del logaritmo de 1 más z, natural. En z0 igual a 0. Ahora ustedes díganme con el conocimiento que ustedes tienen de la función logaritmo, pero ahora es logaritmo de 1 más z, no de z, si acá es analítica esta función. Yo no les digo si es analítica o no. Digo, hagan el desarrollo en serie. No les digo si es de Taylor o es de Lorenz. ¿Ustedes cómo saben que es analítica en z0 igual a 0? El logaritmo de 1 más z. Sí, sí, es analítica. Porque no tengo ningún problema, porque no queda logaritmo de 0. Es como si yo le dijera, analícenme esta función y díganme, esto podría ser pregunta de parcial o de examen, díganme, ¿dónde está el eje donde no es, si esta fuera, pongamos, el logaritmo natural principal, ¿sí? Donde el ángulo estaba definido entre menos pi y pi. ¿Dónde está el eje o cuál es el intervalo de eje donde esta función no es analítica y no existe la derivada? -1. No, el intervalo no es un punto. Dígame todo el intervalo. De menos infinito a -1. Ah, bueno. Entonces se corrió. ¿Se acuerdan que el logaritmo de z era de 0 de menos infinito a 0? Ahora, al sumarle 1, es como que hubo un corrimiento de la variable, entonces se trasladó el eje S al intervalo que va de menos infinito a menos 1, y entonces ahí no está definida esta función, y no es continua y no tiene derivada. ¿Sí? Sí está definida, porque habíamos dicho que una cosa era donde está definida, que yo le doy el valor pi al módulo, al argumento, y otra cosa es si es continuo o no es continuo, que ahí tendría el límite por valores positivos del ángulo daba una cosa y por valores negativos daba otra. Bueno, pero al margen, ahora estamos viendo el desarrollo en serie. Fíjense, ¿en qué pasa si yo derivo esta función? Es fácil porque es u' sobre u la derivada. Logaritmo de u se aplica la regla de derivación y u' vale 1 sobre u, que es 1 más z. ¿Cómo es esta función con respecto a esta? En cuanto al cálculo de su desarrollo en serie. Y mucho más fácil. Porque esto, ¿qué es lo que es? Una serie geométrica. Entonces desarrollo esta serie geométrica, que ya la sé de memoria,
Como ahora es más, acá tiene menos, menos, más, menos, más. Y ahora, ¿cómo logro obtener el desarrollo de esta? Integrando. Porque si esta la obtuve derivando, para volver a esta, tengo que integrar. Entonces integro cada uno de los términos. Integral de 1 es z. Integral de z, z al cuadrado sobre 2. Z al cubo sobre 3. Z a la cuarta sobre 4 con los signos. Y bueno, generalizando, esto no le voy a decir porque es fácil verlo. Y ven cómo obtuve este desarrollo. ¿Qué les va a quedar a ustedes para hacer? Porque esto sería lo último, aunque vamos a ver este ejercicio si quieren. Si no, lo vemos en la otra clase. ¿Qué les quedaría para prueben de que van a llegar al mismo desarrollo que ustedes hacen el desarrollo de Taylor de esto, partiendo de la formulita que los A sub n se calculan como f enésima en z0 sobre n factorial. O sea, ya tienen una derivada. Tener que calcular la derivada de esto, que es esto, la derivada segunda, que es un poquito más complicada, la tercera, la cuarta, hasta ahí no. Las valúan en cero, que se pueden evaluar, porque esto va a quedar todos estos factores elevados al cuadrado, al cubo, bueno, con signo más, menos, como sea, y plantean el desarrollo de Taylor y le tienen que dar esto. ¿Sí? ¿Y cuál es la región de convergencia? Si está centrado en cero y en cero está definido, ¿hasta dónde me puedo extender para que esto no se haga indeterminado? ¿Desde cero hasta dónde? Para el otro. Hasta menos 1. Entonces de radio 1. O sea que va a converger en la misma región donde convergen estas series geométricas. Y es lógico, porque yo la hice partiendo de esa serie geométrica. Entonces su derivada, su integral, converge en la misma región. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos lo teórico. Este tema es más práctico, por eso ustedes están viendo que yo de cada cosa voy dando un ejercicio, porque es más fácil verlo. Este no lo voy a hacer porque es muy fácil de desarrollar en serie de Lorentz. En realidad E a la Z. E a la Z nunca tiene un desarrollo en serie de Lorentz. ¿Por qué? Porque es analítica en todo el plano. Y el desarrollo ya lo habíamos hecho, era así. Entonces se obtiene multiplicando ese desarrollo por 1 sobre... Miren cómo descompongo esto. En vez de poner a la Z sobre Z al cuadrado, pongo 1 sobre Z al cuadrado por E a la Z. Y este 1 sobre Z al cuadrado no le hago nada. ¿Por qué no le hago nada? Porque ya está en potencia de Z menos Z0. Porque queda Z al cuadrado negativo. Y después lo multiplico por el desarrollo de Taylor de E a la Z y obtengo el desarrollo de Taylor, perdón, de Lorentz de toda la función. Que como ven acá tiene solo dos términos de potencia negativa y todos los otros son positivos. O sea, no siempre las dos partes del desarrollo de Lorentz son infinitas. A veces pueden ser finitas. ¿Sí? Bueno, y este ya lo hice. El más interesante es este otro, que es un poquito más complicado, pero que acá trabajamos con series geométricas, que lo vamos a ver rápido porque ya vimos, ya interpretamos esto, donde converge. Yo pido el desarrollo de esta función en z igual a 4, o sea, en uno de los puntos singulares que tiene. En el otro no. Entonces lo que yo acá tengo tres factores a analizar. Z, Z más 3 y Z más 4 al cubo. ¿Sí? Esto por más que no me digan, a ver, no me dicen si es Taylor o Lorentz. Yo me tengo que dar cuenta de una, que es Lorentz. Porque 4 es una singularidad de la función. Entonces no puede ser Taylor. ¿Está claro? ¿Y cómo me va a salir ese Lorentz? Bueno, yo lo voy a hacer descomponiendo en tres factores, como si yo tomara este Z multiplicado por 1 sobre Z al cubo y multiplicado por 1 sobre Z menos 4 al cubo. Y ese Z menos 4 va a ser el único factor que lo voy a dejar solito al cubo. ¿Por qué? Porque es igual que este Z al cuadrado acá.
¿Qué hice yo con este z al cuadrado? Lo dejé solo porque como era z igual a 0, ya está z menos z0 al cuadrado. Entonces acá voy a hacer lo mismo con este factor z menos 4 al cubo. Lo dejo acá adelante sin multiplicar todavía. Y lo que voy a trabajar acá va a ser el numerador y este factor del denominador. ¿Cómo? Restando y sumando 4. Porque yo quiero que me aparezca z menos 4. Porque si no, no me va a aparecer la serie que me tiene que quedar al último. ¿Qué es lo que me queda? Todo z menos 4, z menos 4, z menos 4. No me puede quedar z menos 3. Esto, mire que yo, ¿saben por qué hablo de esta manera, así medio como resaltando esto? Porque a veces en los exámenes vemos estos horrores, porque son horrores, no errores, de que aparece un desarrollo en serie y aparece una z por acá y la otra aparece en z menos 4 y la otra aparece... No, si es un desarrollo centrado en z0, tiene que aparecer en todo lado z menos z0. Si no, no está desarrollado. Es como si yo dejara acá, este z de acá arriba lo dejo solito y desarrollo nada más que este z más 3. Pero entonces este z no está desarrollado en 4. Todo polinomio, fíjense, yo lo puedo hacer como un corrimiento del polinomio. Porque este es el numerador. Este del denominador es el que se va a transformar después en una serie geométrica. Pero el del numerador yo siempre lo puedo correr en 4, restando y sumando 4. O correr en el número que yo quiera, en el que me convenga de acuerdo a este z0. ¿Estamos? Entonces le sumo y le resto 4. Y ahora agrupo esta parte de arriba, voy a seguir esta parte de arriba. La agrupo de esta manera, fíjense, pongo el 4, que es el término independiente, y este es el término lineal. Y no hay más términos, hay dos nomás. Porque yo ya le dije que todo polinomio es como si fuera una serie con una cantidad finita de términos. Entonces hay dos términos nada más. Entonces después voy a tener que aplicar la distributiva nada más que con esos dos términos. O sea que no va a ser tan complicado. Y por el otro lado tenemos, bueno, ese lo dejamos ahí pendiente. Y el z menos 4 al cubo lo dejo también pendiente. Y ahora tengo que abajo sí hacer el trabajito que hacíamos en la demostración de los teoremas. Restarle y sumarle el valor de z0. Entonces le resto 4 y le sumo 4. Lo que me va a quedar un más 7 acá. ¿Sí? Y para que esto sea una serie geométrica, porque tiene que ser 1 sobre 1 más la razón, esta tiene que ser 1. Para que sea 1, ¿qué hago? Y lo saco factor común. Y me queda 7 y me queda z menos 4 sobre 7 acá abajo. Esa es la razón. Ahora sí, esto me quedó una serie geométrica. ¿Cuál es la razón? Vuelvo a ponerle Jamboard acá. No, porque, bueno, la razón es esta. Lo que pasa es que era el otro Jamboard. Del otro... ¿Dónde está? Acá. Pero ahora no va a estar ahí solo. Bueno, de paso descanso la bola. Siempre me tiene que quedar así, 1, 1, más menos algo. Ese algo tiene que estar en función. ¿Y por qué tiene que estar en función z menos 4 en nuestro caso? Y porque acá me tiene que aparecer la potencia de z menos 4. Y eso es lo que yo busco. O sea, yo estoy trabajando algebraicamente. Prácticamente no estoy aplicando a lo mejor un concepto sí o sí de análisis 3, sino que estoy aplicando el concepto de serie geométrica. Entonces, sigamos acá. Desarrollo esta serie geométrica donde la razón es esta. Como está sumado, ya sé que son los signos alternados. Más, menos. 1, la razón al cuadrado, la razón al cubo, etcétera, etcétera. La razón es todo con el 7, ¿no? Y finalmente ahora lo que tengo que hacer es multiplicar estos dos términos, que es un binomio, por toda la serie. ¿Sí? Acá me han hecho un montón de preguntas o han contestado las otras cosas que dije. Bueno, no sé, después me dice. Bueno,
Entonces multiplico directamente distributiva 4 por este, 4 por este, 4 por este. Serían estos. Y después hago z menos 4 por 1, z menos 4 por esto, z menos 4. Y me quedan estos otros términos. Ven que acá no aplico, porque acá, ¿cómo aplican esa fórmula de c sub k, c sub n menos k, a sub n menos k? No, si son dos términos. Entonces directamente los multiplico. Y ahora sumo los términos semejantes. Este factor lo sigo dejando acá afuera. Sumo los términos semejantes. 4 queda con 4. Este 4 séptimos más menos 1 séptimo quedaría 3 séptimos. Si no me equivoco. No, perdón. Es menos 4 séptimos más 1. O si no me... No, me estoy equivocando. No, sí, es este con este, ¿no es cierto? Pero este no es con séptimo acá. No, no es con séptimo. Entonces tengo 7 séptimos menos 4 séptimos. Sí, queda 3 séptimos, está bien. Bueno, suman ustedes las fracciones, no voy a sumar yo fracciones. Este lo sumo con este lo sumo con este, y veo que aparecen las potencias de 7 sucesivas. Y arriba aparece siempre 3, salvo este. Pero todavía me hace falta multiplicar por este factor. Y este factor, ¿por qué lo dejé para el último? Y que yo le dije que si ya está el factor z menos z0 a la cual, que es el 4, no lo modifico, porque eso lo único que me va a hacer cuando haga la distributiva es nada más que modificarle los exponentes a esto, pero me va a quedar todo en potencia z menos 4. Así que, regla general, los factores que están como z menos z0 lo dejamos como están. Después lo multiplicamos el último. Y transformamos todos los otros, que está la z con otro resta o con otro número. Bueno, y entonces multiplico por todo y me queda así. Como vemos, acá quedan solamente 1, 2, 3 términos de la parte que tengo las potencias en el denominador, ¿ven? Los dejo así separados, porque esto después me va a permitir, en realidad no generalizo 3 términos, porque sería como, y no los puedo generalizar. ¿Por qué no lo puedo generalizar? Por este 4 que me mejoró, porque todos los otros tienen 3 y este tiene 4. Entonces es imposible. Entonces lo dejo así. Y la otra parte, a partir de las potencias positivas, sí lo puedo generalizar, porque tienen todos 3. Bueno, el menos 1 ya sabemos cómo lo ponemos. Y el 7 empieza a la 4 y sigue a las 5, a las 6, a las 7. Entonces tengo que poner n más 4, porque n empieza en 0 acá. Y ese es el desarrollo en serie, que ya hemos visto que es válido en esta región. Ahora, ¿cómo analizamos la convergencia? Si yo tengo en cuenta qué serie geométrica usé yo para todo este desarrollo, esta. Y nosotros habíamos visto, vuelvo acá, no, que estas series convergen, no lo había puesto acá, siempre que el módulo de la razón sea menor que 1. Siempre. Para esa es la regla de convergencia. Entonces quiere decir que si yo hago acá módulo de la razón, que es todo esto menor que 1, y de ahí despejo módulo de z menos 4, me queda menor que 7. Que ustedes ya me lo habían dicho que era 7, ¿por qué? Porque veían la singularidad más cercana, de 4 hasta menos 3 al 7. O sea que no haría falta hacer esto. Bueno, pues yo lo hice para corroborar que estoy usando una serie geométrica que converge en esa región. Ahora, esta converge en toda esta región. Y esto no está excluyendo el 0, acá, o sea, el 4. ¿Por qué? Porque este desarrollo de la serie geométrica es un desarrollo de Taylor. Fíjense. Ahora, ¿quién es la que me marca este otro límite que yo tengo que poner acá? ¿Qué cosa de acá me marca este otro límite? Porque acá me está marcando el límite máximo, pero yo tengo que saltear también este 4. ¿Quién me marca esto? ¿Qué cosa de acá? Claro, pero ¿por qué? Porque está este factor, chicos. Porque está este factor en el denominador que dice que z no puede valer 4. Si fuera esta parte sola, sí.
Por eso esta parte sola es analítica en todo el interior, incluso en 4. Pero esta parte, como es de, esta parte sería de 4 para arriba hasta el infinito. La intersección sería el anillo. Es como si fuera el Rho y el R que vimos hoy. El Rho sería 0 y el R sería 7. Entonces, una converge de 7 en todo el interior y la otra converge de radio 0 hasta infinito. Pero la intersección entonces es esto que he dibujado. Y acuérdense que está mal dibujado esto, que va con línea de trazo. Y nada más. Bueno, y este ya lo vimos. Bueno, ahora ya nos pasamos ya de la hora, así que no sé. Si hay pregunta, contesto. Esta pregunta, no sé si hay preguntas sobre este ejercicio último. Y esto que anotó acá Juan Francisco, ¿de qué se refiere a preguntas anteriores? Porque si no, no sé. Que me estaba respondiendo a lo mejor. Y yo no vi el chat. ¿Puede ser? Sí, le había respondido. Bueno, entonces no tiene nada que ver. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Y si no, terminamos porque ya hoy no me voy a poder quedar más tiempo. Sí, pues si hay alguna pregunta de esto o alguna duda, sí. Pero no me voy a poder quedar una hora porque ya no. ¿Estamos o no? Bueno, esto tienen que practicar muchas series, ¿no? Ya pueden hacerlo ejercicio serie. No les recomiendo que lo hagan todo porque, digamos, la semana que viene vamos a ver en el tema nuevo también desarrollo en serie. De que vamos a volver a hacer más ejemplos de desarrollo en serie. Porque con esto vamos a estudiar, como le decía recién, qué tipo de singularidad es 4. Por ejemplo, acá le diría que 4 es un polo de tercer orden de esta función. De acuerdo a lo que me dice este desarrollo. ¿Por qué de tercer orden? Por este 3 que aparece acá. ¿Por qué polo? Porque hace que la función tome un valor infinito cuando z igual a 4 y que no esté determinado. Pero bueno, eso lo veremos en la clase que viene, ¿no? Bueno, entonces esto lo cierro, si no hay pregunta ahí. Y me vengo acá, no sé si hay alguna pregunta en particular. Ah, el parcial, bueno, lo veremos en la clase que viene. Pero si ya me dijeron como a las 10, bueno, será a las 10 de la mañana, del sábado 8 de mayo, creo que. Perfecto, hasta luego. Bueno, entonces, ¿hay duda o no hay duda? Por mi parte, no, ingeniero. ¿Hasta qué ejercicio podríamos hacer entonces? Sí, yo no le diría que lo haga todo. A algunos yo ya le he dado como estrategias para hacerlo. Sí. Por ejemplo, ese que tiene que hacerlo derivando. Pero yo no diría que, yo me preferiría que hagan todo lo otro de integrales sí o sí, y de serie por lo menos que hagan algunos. Pueden hacerlo todo si quieren hasta la 101. Pero bueno, la semana que viene vamos a tener una estrategia, porque vamos a hacer otro desarrollo en serie, y van a poder hacer un poco más. ¿Sí? Pero bueno, háganlo, si quieren hasta el 101, pueden hacer tranquilamente. Ok, gracias. Buen fin de semana y supongo feliz día del docente. Bueno, gracias. Igualmente para ustedes, feliz fin de semana. Gracias. Bueno, entonces dejo de grabar acá.